Hola a todos, es un gusto poder compartir un resumen del capítulo 10 del diario de Jorge Fox, titulado A Swarthmore pasando por Gales, año 1657, edad de Fox 33 años. Es emocionante ver cómo las reuniones multitudinarias empezaron a desarrollarse sin inconvenientes y con mucho fruto posterior. Me parece muy interesante la forma en que convocaban a las personas para sus reuniones. Les decían: si aquí hay algunos que temen al Señor, pueden venir a escuchar la verdad en la reunión que vamos a celebrar. Me fijé que también viajaban a caballo y de madrugada hasta casi al amanecer, y les costaba mucho encontrar alimentos para ellos mismos y para sus caballos. Realmente era muy sacrificado la vida de estos siervos, teniendo en cuenta que la oscuridad en esos tiempos era total, no había luz eléctrica. Presumo que quizá viajaban en tiempo de luna llena, porque llevar luz en una lámpara tampoco iba a durar mucho tiempo. Me causa gracia que, una vez más, el incómodo que causaba a las personas el cabello largo de Jorge. Las manifestaciones de cambio en la vida de las personas era que dejaron sus lujosas vestimentas, cintas, lazos y también sus recreos y festines. O sea que dejaron las cosas vanas de las cuales eran encabezadas por los mismos líderes religiosos. En palabras simples, ellos eran austeros y enfocados en lo más importante en esta vida, lo espiritual. En este relato, Jorge deja bien en claro y resumido cuáles son los diferenciales de las convicciones y prácticas de los cuáqueros. Me encantaría escuchar o leer un breve comentario o testimonio de un cuáquero contemporáneo para saber si aún guardan en forma práctica los principios de los primeros amigos. El libro en formato PDF pueden bajarlo del link de abajo. Que Dios le bendiga y hasta la próxima. Capítulo 10. A Swarthmore pasando por Gales. Año 1657. Pasando por Montgomeryshire fuimos a Gales y también a Rannochshire, donde se celebró una reunión que parecía una confederación general. Fui a dar un paseo mientras la gente se reunía, y cuando todos estuvieron sosegados entré en la reunión, y por 3 horas estuve de pie encima de una silla, teniendo algunas veces que descansar apoyando mi mano en la cabeza de alguien. Antes de hablar, estuve quieto por bastante rato. Al cabo de algún tiempo sentí que el poder del Señor era sobre todos los reunidos y que su vida y verdad infinita brillaban sobre todos. Las Escrituras fueron reveladas y se respondió a las objeciones. Fueron encaminados a la luz de Cristo, el hombre celestial, para que en ella todos pudieran ver sus pecados y que su Salvador, su Redentor, su Mediador, era Jesucristo, pan de vida celestial del que se alimentarían. Muchos volvieron aquel día al Señor Jesucristo y a sus enseñanzas de gracia, y la gente decía que, de volver otro día, estaban seguros de que se convertiría toda la región. Todos se inclinaron ante el poder del Señor, de tal manera, que, con todo y que la multitud era muy grande, al extremo de que algunos estaban escuchando montados a caballo, no hubo oposición alguna. Un sacerdote, que con su mujer estaban oyendo montados en su caballo, escuchó atentamente y no hizo ninguna objeción. La gente se separó en paz y tranquilidad, llena de satisfacción, y muchos decían que jamás oyeran un sermón semejante, o las Escrituras, de tal modo reveladas. De ahí pasé a Leominster, donde, en un cercado, se celebró una gran reunión a la que asistieron cientos de personas, y, entre ellas mezclados, unos 6 predicadores y sacerdotes separados. Me subí sobre algo, y hablé, por 3 horas. Y ninguno de los sacerdotes fue capaz de abrir la boca para oponérseme, así los había atado el poder del Señor y tan a lo profundo les había llegado. Finalmente, un sacerdote se alejó, como a un tiro de ballesta, de donde yo estaba, y arrastrando tras él a varias personas, empezó a predicar. De modo que yo celebré mi reunión y él celebró la suya. Luego que, en esta forma, hube expuesto mis principios, el sacerdote se puso a gritar a los magistrados: «Llevaos a ese hombre de aquí, o de lo contrario no hablo más». Pero le dije: «Sacerdote Toms, no te engañes a ti mismo, que ahora no estás en tu púlpito, ni en tu vieja casa para oír misas, ahora estamos en el campo». Y quedó tan confundido, que se marchó. De este lugar seguí viajando hasta Gales, y celebré varias reuniones hasta que llegué a Tenby, donde, al pasar cabalgando por la calle, salió de su casa un magistrado de la paz que quiso que me quedara en ella a descansar, lo cual hice. El primer día, el alcalde y su mujer, y también varias personas importantes de la ciudad, vinieron a eso de las 10, y se quedaron todo el tiempo que duró la reunión.
que fue gloriosa, y John, que estaba conmigo, la dejó para irse a la iglesia, y el gobernador lo metió en la prisión. El segundo día, por la mañana, el gobernador me mandó a buscar a casa del juez por uno de sus oficiales, y esto ofendió al alcalde y al magistrado que, cuando llegó el oficial, estaban conmigo en casa del magistrado. El alcalde y el magistrado fueron a ver al gobernador antes que yo, y, al cabo de un rato, fui yo con el oficial. Cuando entré, dije, «La paz sea en esta casa», y pregunté al gobernador, antes de que pudiera interrogarme, por qué había metido a mi amigo en la prisión, y él me respondió, por estar en la iglesia con el sombrero puesto, a lo cual le repliqué, ¿no lleva el sacerdote dos birretes, uno blanco y otro negro? Dejado aparte los extremos del sombrero y mi amigo no llevaba más que uno, y los extremos eran para que la lluvia no le mojara el cuello. «Eso son frivolidades», dijo el gobernador. Entonces, ¿cómo es?, le pregunté, «que por tales frivolidades metes a mi amigo en la prisión». En esto empezó a preguntarme si yo sabía de la elección y de la reprobación, y le respondí, «Sí, y tú estás en la reprobación». Al oír esto se enfureció y dijo que me mandaría a la prisión hasta que se lo probase, mas yo le repliqué que se lo probaría enseguida, si quería confesar la verdad, y, entonces, le pregunté si la cólera, la furia, la ira y la persecución, no eran pruebas de la reprobación, porque el nacido de la carne perseguía al nacido del Espíritu, mientras que Cristo y sus discípulos nunca persiguieron ni encarcelaron a nadie. Entonces él confesó francamente, que, en su interior, había demasiada cólera, inquietudes y pasiones, y yo le dije que Esaú, el primer nacimiento, era en él, y no Jacob, el segundo nacimiento. El poder del Señor lo penetró de manera que confesó la verdad, y el otro magistrado vino y me tomó de la mano. Cuando ya me disponía a marcharme, me sentí dirigido a volver a hablar con el gobernador, que me invitó a comer con él, y puso a mi amigo en libertad. Volví después a casa del otro magistrado, y, al cabo de un rato, cuando ya nos marchábamos, vinieron, el alcalde y su mujer, el magistrado y su mujer y otros amigos de la ciudad, y, todos juntos, nos acompañaron como cerca de media milla, hasta la orilla del río, y ahí, cuando nos separábamos, el Señor me impelió a que con ellos me arrodillara y rogara al Señor que los guardara, luego que los hube encomendado al Señor Jesucristo, su Salvador y Maestro de gracia, nos marchamos en el poder del Señor. Al Señor sea dada la gloria. Por la noche llegamos a una pequeña posada, muy pobre, pero muy barata, donde nuestro aprovisionamiento y el de nuestros 2 caballos no costó más que 8 peniques, pero los caballos antes hubieran comido de los brezales de los pastos comunales que de su avena. Declaramos la verdad a aquella gente, e hicimos que el día del Señor resonara por aquellas regiones. En esto llegamos a una gran ciudad y nos fuimos a una posada. Al anochecer, mucha gente rodeó la posada y algunos, que estaban borrachos, tenían mucho interés en que volviéramos a salir otra vez a la calle, mas, comprendiendo sus designios, les dijimos que si había ahí alguien que temiese al Señor y quisiera oír la verdad, podía entrar en la posada, o sino que también podríamos celebrar una reunión con ellos, a la mañana siguiente. Durante aquella noche y a la mañana, hicimos, entre aquella gente, algún servicio para el Señor, y, a pesar de que eran reacios a recibir la verdad, la semilla se sembró, y por aquellos contornos el Señor tuvo un pueblo que se reunió en él. En aquella posada, volví la espalda al hombre que le estaba dando la avena a mi caballo, y, dándome vuelta para mirar, vi que estaba llenando sus bolsillos de forraje, gente mala y ladrona, que robaba la comida de las criaturas que no pueden hablar. Hubiera preferido que me robase a mí. Dejamos esta ciudad y seguíamos nuestro camino, cuando nos alcanzó un hombre alto que se proponía, según nos dijo después, detenernos en la primera ciudad por vagabundos, pero antes de que llegásemos a la ciudad, fue voluntad del Señor que le hablará. Todo cuanto le dije, llegó al testigo de Dios en el hombre, el cual, se impresionó de tal manera, que nos llevó a su casa y nos trató con mucha cortesía. Él y su mujer quisieron que, en prueba de nuestros principios y en contra de los sacerdotes, les citáramos algunos pasajes de las Escrituras, y nosotros, contentos de hacerles este servicio, los proveímos de pasajes suficientes, que él escribió, y, por el Espíritu de Dios, en su propio corazón, así como por las Escrituras que fueron para él una confirmación, se convenció de la verdad. Luego nos dejó en nuestro camino y seguimos hasta que encontramos una montaña, que la gente de la región dice que tiene 2 o 3 millas de altura. Desde la ladera de esta montaña podía ver un gran camino. Me sentí impulsado a volver la cara en varias direcciones y hacer oír ahí el día del Señor. Le dije a John, en qué lugares el Señor levantaría un pueblo para él, que se recogiera bajo sus enseñanzas. Tomó él nota de esos lugares y, desde entonces, se ha levantado en ellos un gran pueblo.
Esto mismo me he sentido dirigido a hacer, en muchos otros sitios rudos, en los que, a pesar de ello, me sentí impulsado a decir que el Señor tenía ahí una semilla, y más tarde, en esos lugares, se ha levantado, en el pacto de Dios, un pueblo valiente que se ha reunido en el nombre de Jesús, en quien tienen salvación y enseñanzas de gracia. De ahí fuimos a Beaumaris, ciudad en la que anteriormente John había sido predicador separado. Luego que dejamos nuestros caballos en la posada, John se fue y se puso a hablar por las calles y, habiendo una guarnición en la ciudad, lo cogieron y lo metieron en la prisión. La mujer del posadero vino y me dijo que el gobernador y los magistrados me mandaban a buscar para meterme también en la prisión, y yo le respondí que ya habían hecho bastante más de lo que debían, habiendo actuado en contra de la cristiandad por encarcelar a mi amigo, a causa de reprobar el pecado y declarar la verdad por las calles. Al poco rato vinieron otras personas simpatizantes y me dijeron que, de salir a la calle, me encarcelarían a mí también, y en consecuencia querían que no me moviese de la posada. Ante esto, me sentí dirigido a pasearme por las calles y a decir a la gente cuán descortés y poco cristiano era el haber metido a mi amigo en la prisión, y, siendo eclesiásticos ilustres, les pregunté si ese era el trato que daban a los forasteros, si querrían ser ellos tratados de la misma manera, y si ellos, que hacían de las escrituras su norma de conducta, habían encontrado en ellas algún ejemplo, en Cristo en sus apóstoles, de lo que habían hecho. Al cabo de unos momentos pusieron a John en libertad. Al día siguiente, que era de mercado, teníamos que cruzar un gran río, y, no muy lejos de donde teníamos que tomar la barca, se acercaron a nosotros muchos mercaderes. En ellos hicimos buenos servicios para el Señor. Luego que la verdad les fue declarada, en el poder de Dios, y que Cristo, el maestro de balde, fue elevado sobre todos los maestros asalariados, pedí a John que llevara su caballo a la barca, que en aquel momento ya estaba pronta a partir, pero, estando ahí un grupo de caballeros feroces, según los llamaban, y que a nosotros nos parecieron hombres muy sueces, entraron en la barca, y ellos, junto con otros, sacaron su caballo de la barca. Montado en el mío me acerqué a ella, y les hablé haciéndoles ver cuán inhumana y poco cristiana era su conducta, y les dije que daban prueba de poseer un espíritu indigno, muy por debajo de la cristiandad y de la humanidad. Conforme hablaba, hice saltar a mi caballo dentro de la barca, donde ellos estaban, creyendo que el caballo de John seguiría, al ver como el mío entraba delante de él, pero como el agua era muy profunda, John no pudo meter su caballo en la barca, y, en vista de esto, salté al agua sobre mi caballo, y me quedé con John en aquella orilla hasta que la barca volviera. Estuvimos ahí desde las 11 hasta las 2, en que nos vino a buscar la barca, y luego teníamos que cabalgar, aquella misma tarde, 42 millas, habiéndonos quedado, después de pagar el pasaje, 4 peniques entre los dos. Cabalgamos unas 16 millas, y, después de detenernos para un poco de heno para los caballos, continuamos, llegando por la noche a una cervecería, pero no habiendo allí ni heno ni avena seguimos viajando toda la noche. Allá por las 4 de la madrugada, llegamos a un lugar, a 6 millas de Wrexham, donde nos encontramos con muchos amigos y celebramos aquel día una gloriosa reunión. Estábamos muy débiles de tanto viajar por Gales, siéndonos difícil, en algunos sitios, conseguir forraje para nuestros caballos, y también en muchos, comida para nosotros. Al día siguiente seguimos hasta Flintshire, proclamando el Día del Señor por las ciudades. Y, por la noche, fuimos a Wrexham, a donde vinieron a vernos muchos amigos de Floyd. Eran muy rudos, feroces y también muy vacíos, no habiendo comprendido muy bien lo que era la verdad, y, sin embargo, algunos se convencieron en aquella ciudad. A la mañana siguiente, una dama, que tenía en su casa un predicador, me mandó a buscar. Fui, pero encontré que tanto la dama como el predicador eran muy vanos y ligeros, demasiado ligeros para recibir las consistentes verdades del Señor. En su ligereza, ella me preguntó si no debería, ella misma, cortarme el cabello, y yo, que me sentí dirigido a reprenderla, la amonesté a que, con la espada del Espíritu de Dios, se cortara la corrupción que era en ella. Más tarde, con su mentalidad frívola, se jactaba de que, poniéndose detrás de mí, me había cortado un mechón de cabello. Pero decía mentira. Viajé por todos los condados del país de Gales, predicando el Evangelio infinito de Cristo, y ahora hay ahí un pueblo valiente, que habiéndolo recibido, se reúne bajo las enseñanzas de Cristo. Después fuimos a Manchester, y, por celebrarse aquel día la sesión del tribunal, vinieron del campo muchas personas rudas. En la reunión, me tiraron carbones, terrones, piedras y agua, y, no obstante, el poder del Señor me elevó sobre ellos de manera que no pudieron hundirme. Finalmente, viendo que tirándome agua, piedras e inmundicias no se salían con la suya,
fueron al tribunal a hablar a los magistrados, los cuales, en consecuencia, mandaron a los oficiales que me llevaran ante ellos. Llegaron los oficiales mientras estaba yo declarando la palabra de vida, y, tirando de mí, me llevaron a la sala de sesiones. Cuando llegué, todo estaba en desorden y armaban todos mucha gritería. Ante esto, pregunté dónde estaban los magistrados que no obligaban a la gente a comportarse civilmente. Algunos magistrados dijeron que ellos eran magistrados, y les pregunté por qué no aquietaban a la gente, para que se comportasen sobriamente, ya que uno se puso a gritar, yo juraré, y otro también, yo juraré. Declaré ante los magistrados, como la gente ruda nos había maltratado en nuestra reunión, tirándonos piedras, terrones y agua, y como me habían sacado de la reunión, para llevarme ahí, en contra de la proclama del gobierno que dice, nadie será molestado en las reuniones donde se profesa a Dios, y se posea al Señor Jesucristo, lo cual yo hacía. Así la verdad descendió sobre ellos, de modo que, cuando uno de aquellos individuos se puso a gritar que juraría, un magistrado lo reprendió, diciéndole, ¿qué es lo que queréis jurar? Tener la lengua. Finalmente, pidieron a un condestable que me llevara a mi alojamiento, y que ahí me dejara en seguridad hasta la mañana siguiente, hasta que ellos volvieran a mandar por mí. El condestable me llevó, y cuando íbamos, la gente se comportó muy rudamente, pero yo les hice ver los frutos de sus maestros, como eran una vergüenza para la cristiandad y deshonoraban el nombre de Jesús, que profesaban. Por la noche, fuimos a la ciudad, a casa de un magistrado, que era hombre muy moderado, y con él tuve muchas razones. A la mañana siguiente mandamos recado al condestable para saber si tenía algo más que decirnos, y nos mandó unas palabras de que no tenía nada que decirnos, fuera de que podíamos ir a donde quisiéramos. Desde entonces el Señor levantó en aquella ciudad un pueblo que se mantiene, en su nombre y verdad, por encima de aquellos eclesiásticos vanos. Salimos de Manchester, y fuimos celebrando bellísimas reuniones, hasta llegar, por los arenales, a Swarthmore, donde los amigos se regocijaron al verme. Allí estuve 2 primeros días, visitando a los amigos en sus reuniones de por aquellos contornos, y se regocijaron conmigo de la bondad del Señor, que, por su eterno poder, me sacara de tantas dificultades y peligros como había pasado, en su servicio. A él sean dadas alabanzas eternamente. Y, en los días del viejo Parlamento, muchas personas que acostumbraban a llevar cintas y lazos, a vestirse lujosamente, e iban por convites y festejos con los eclesiásticos y sacerdotes, dejaron tales vanidades al convencerse de la eterna verdad de Dios, y vivieron y sirvieron a Dios en el Espíritu, como hacían los apóstoles. Dejaron sus lujosas vestimentas, cintas y lazos, y también sus recreos y festines en compañía de eclesiásticos y sacerdotes, de modo que no fueron más a veladas ni a juegos y representaciones, como antes hacían, y no llevaron más oro ni plata, ni cintas y encajes, ni tampoco los hicieron. Entonces, los eclesiásticos y sacerdotes, se enfurecieron con nosotros, e imprimieron libros en contra nuestra. Dijeron que nuestra religión no se fundaba más que en no llevar ropas finas, lazos y encajes, y en no celebrar buenos banquetes, cuando no podíamos hacer festines para los sacerdotes y eclesiásticos, según era nuestra costumbre, ni festines para grupos numerosos, en las ciudades. Mas, si cuando ellos hacían festines, querían unírsenos para festejar a los que luego no podían devolverles el festín, lo haríamos nosotros para todos los pobres de la parroquia que luego no nos podían festejar, ni a nosotros ni a ellos. Esto estaba de acuerdo con los principios de Cristo, pero, en esto, ellos, con sus principios egoístas, nunca se nos quisieron unir. Les dijimos que cuando iban a sus diversiones, juegos, representaciones y cosas por el estilo, mejorarían en servir a Dios, que en perder el tiempo de manera tan vana, y en cuanto a toda la costosa vestimenta, solo con el lazo, que antes nos caía por la espalda sin darnos calor alguno, se podría sostener a un grupo de gente pobre que no tenía ropas que ponerse. De modo que nuestra religión no se basaba en no comer, ni en no beber, ni en no poner ropas finas, ni en tutear, ni en no quitarnos el sombrero, ni en no hacer cortesías, por lo que estaban ofendidísimos, al tutearlos y no quitarnos el sombrero y no inclinarnos ante ellos, y en consecuencia decían que nuestra religión solo se basaba sobre tales cosas. Mas nuestra respuesta era, no, porque si bien el Espíritu de Dios lleva todo lo que es decente y honesto, y aparta de salones e impudicias, de recreos, pasatiempos y festines, como día de degollina en matadero, de llevar costosas vestimentas, como así lo mandan los apóstoles, y de honores mundanos, modas y usos, nuestra religión se basa en todo lo que es visitar al pobre, al huérfano y a la viuda, y en todo lo que aparte de las impurezas del mundo, religión pura e impoluta ante Dios.
Esta es nuestra religión, la religión de los apóstoles 1600 años atrás. Nosotros negamos toda religión vana, que desde entonces se haya levantado, que no solamente están manchadas por el mundo, sino que abogan por un cuerpo de pecado y de muerte hasta la tumba, y sus viudas y sus huérfanos van por sus calles y ciudades pidiendo limosna. En los tiempos anticristianos de los presbiterianos y los independientes, que estaban en contra del Evangelio de paz, celebrábamos reuniones en Palace Yard, pero estaba tan apestado de sacerdotes rudos, barqueros, lacayos y eclesiásticos sueces, que alguna vez se contaron por cientos, y raramente podíamos conservar un cristal entero en las ventanas, de como aquella gentuza nos los rompía. Y una vez, que en el Palace Yard, estaba yo declarando la eterna palabra de vida y predicando la semilla infinita de vida, estando ahí reunidas cientos de personas, algunas escuchando con atención, sucedió que los más, gente suez, me cubrieron de tal modo de porquerías e inmundicias, que apenas se distinguían mis cabellos, ni mis ropas ni mi cara, de tanta suciedad y porquería como me cubría. Ante esto, algunos extranjeros y otros, más serenos, se sintieron tan avergonzados de ver qué deshonor para la cristiandad era todo aquello, que contuvieron y reprendieron a aquella gentuza, mas los levantiscos se echaron sobre ellos y tuvieron que buscar amparo en Westminster Hall, y correr para allá para encontrar seguridad. Tales altercados tuvimos en nuestras reuniones de la ciudad, y también en muchos lugares en el campo. Notas al margen. Es máxima de William Penn, amigo de Jorge Fox, que fundó el estado de Pensilvania, en América del Norte, que los adornos verdaderamente inútiles de los trajes de los vanos, vestirían a todos los desnudos. Si fue de bendición para ti este audio, dale me gusta y suscríbete al canal, luego comparte con otros que también desean ser edificados aprendiendo de las obras y consejos de estos siervos que tanto Dios utilizó. Nuevamente aquí, un canal enfocado para todo aquel que desea invertir su tiempo y corazón para recibir reflexiones e instrucciones basadas en el libro de libros, la Biblia. El mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Primera de Juan 2:17. Así que, primero busquen el reino de Dios y su justicia, y Dios les dará todo lo que necesitan. Mateo 6:33. No vivan según el modelo de este mundo. Mejor dejen que Dios transforme su vida con una nueva manera de pensar. Así podrán entender y aceptar lo que Dios quiere y también lo que es bueno, perfecto y agradable a Él. Romanos 12:2.2